Hola, en las últimas semanas hemos visto cómo se ha integrado el poder de GPT-4 en casi todas las plataformas y herramientas que conocemos. Y ahora es el turno de hablar de Blender, nuestro editor 3D favorito. En este video te mostraré cómo se está usando GPT-4 para este software de modelado. ¿Nos permitirá generar resultados potentes o es que aún está muy verde para considerarse un producto superior? Todas estas interrogantes lo resolveremos en este video. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, debo decirte que ya existe plugin o add-ons en el mercado respecto a GPT-4 y Blender, pero casi todos hacen lo mismo, así que nosotros usaremos este add-on, que se llama Blender GPT. Entramos a su GitHub. Revisamos su información y por supuesto descargamos el archivo. Vamos hacia Blender. Aquí entraremos a Edit, luego a Preference y buscamos la opción Add-on. Presionamos el botón Install. Buscamos nuestro archivo descargado e importamos. Y aquí aparece. Marcamos con un check este nuevo add-on y nos pedirá que agreguemos un API Key. Vamos hacia OpenAI. La web de OpenAI tiene toda la información necesaria. Si ya has usado antes ChatGPT o Playground, ya debes tener quizá una cuenta. Si no, yo te pido que te crees tu propia cuenta para que generes tu API Key. Hay varias formas de encontrar esta opción. Por ejemplo, al navegar por el sitio, podrás ver un pequeño icono donde aparece el login o el nombre de tu cuenta. Haz clic ahí y entramos a View API Key. Vamos a crear una nueva llave. Copiamos y vamos a pegar esta información en Blender. Listo. Presionamos esta parte de la pantalla y aparecerá un menú. Seleccionamos nuestro add-on y ya estamos listos para trabajar. Ahora, cuando intentemos usar GPT-4, debes saber que es más costoso que usar la anterior versión. Actualmente, esta opción está dando fallos en el plugin, así que usaremos GPT 3.5 para mejorar resultados. Aquí escribiremos un cubo. Y en cuestión de segundos aparecerá el objeto. Así de sencillo. Quizá hacer esto me ha ahorrado milésimas de segundos para crear un cubo. Si creamos una esfera, el resultado y el tiempo será casi lo mismo. Movemos el objeto. Ahora buscaremos crear una esfera 3D, pero con sombreado suave. ¿Será posible? Y acá está. Crearemos algo más complejo, dos cubos conectados por un rig body. Esperamos. Y acá está el resultado. No salió como pensaba. Le daré clic a Show Code. Y aparecerá un código de Python especial para Blender. Aquí te darás cuenta que en realidad GPT-4 no está creando objetos 3D desde cero, sino que genera un código Python que representa la escena 3D. De esta manera trabajará en crear modelos u objetos. Sigue intentando y experimentando resultados. Por ejemplo, aquí quise ser creativo y le pedí que armara un cráneo usando cubos, y no logró hacerlo. A veces funciona de manera precisa y otras veces no. Y esto tiene que ver bastante con el modelo que usamos, el 3.5, así que mejor vamos directamente a la fuente. En mi anterior video les expliqué cómo estoy usando GPT-4 para crear experiencias inmersivas. Ahora vamos a usar el mismo proceso para mejorar el código de Python que tenemos. Tengo la versión de pago de GPT-4,
creo que solo la tendré por un mes, aunque me gustaría seguir experimentando, así que apóyame para poder seguir adquiriendo más servicios. Elegimos GPT-4 y le indicaremos que cree un cráneo usando muchos cubos. Y por supuesto, use el código que generó en Blender. Esperamos. Y en pocos segundos tendremos un código. Lo copiamos y lo pegamos en Blender. Y presionamos Enter. Y acá está. Sí, se parece algo a un cráneo al estilo Minecraft, quizá. Haré otro ejemplo. Crearé un cohete usando cubos. El código que nos da GPT-4 es mucho más preciso. Este código lo pegamos nuevamente en Blender. ¿Qué te parece? Si generó algo parecido a un rocket. Creo que desde nuestro modelo 3D base podemos crear cosas más potentes. Uno de los beneficios que tiene GPT-4 es la consistencia, así que le puedo pedir que ahora este cohete tenga color rosado y me dará otro código. Este código funcionará muy bien en Blender. Inclusive, desde el código podemos hacer cambios de forma y de posición. Y claro, ¿por qué no? También de color. Creo que una de las opciones que me ha parecido más interesante es la generación de texto 3D. Tan solo pedirlo directamente en el plugin tendremos un buen resultado. Estaré practicando y viendo todo el potencial que nos puede dar usar GPT-4 con Blender. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.